Hola, mi nombre es Orifiel Adonai Pérez Espinosa, soy del Centro Universitario de Tonalá de la Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad de Guadalajara y voy a presentarles para la materia de Biología Molecular Básica y les voy a hablar un poco sobre las nanopartículas de alúmina. Pero antes de todo, por si todavía hay algún despistado que no sepa qué es una nanopartícula, vamos a explicarlo. Imagínate que tienes un metro. No uno de esos metros, no. Más bien uno de estos. Muy bien, ahora sí. Ese metro tú sabes perfectamente que está dividido en centímetros y a su vez los centímetros están divididos en milímetros. Ahora, imagínate que tomas uno de esos milímetros y lo partes en 10. Y luego lo resultante lo vuelves a partir en 10 y así sucesivamente. Creo que es algo que suena imposible de hacer, la verdad. Pero bueno, para sentidos más sencillos, un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro. ¿Te puedes dar una idea de cuánto es eso? Imagínate que alguien te paga, no sé, 10,000 pesos en puras monedas de a peso. ¿Ya? Muy bien. Ahora imagínate que alguien te paga 100,000 pesos igual, solo en monedas de a peso. ¿Ya? Ok. Ahora imagina que te pagan 1,000 millones de pesos solo en monedas de a peso. Algo más o menos como lo que hizo Samsung cuando Apple lo demandó. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, digamos que tú tienes mucho tiempo libre. Y decides, porque sí, poner cada moneda de peso una enseguida de la otra. Así hasta poner la última. Y después alguien viene y te dice que si mides todas esas monedas en forma lineal, claro, mide solamente un metro. Sí, nada más uno. En sentidos más prácticos, para que te des una idea, sería más o menos 3 reglas y media. Algo así como un Benito Juárez con una regla como poco más de 2 subways, 2 virotes de la central. No, no te creas, eso es mucho. Más o menos como virote y medio. Eso sería más o menos de qué es un metro. Y bueno, ahora te puedes dar una idea de qué tan pequeño es un nanómetro. Y claro, podemos seguir. Ahora, las nanopartículas realmente son muy peculiares y llegan a tener distintas formas, desde esféricas, cúbicas, hexagonales, octagonales, entre otras formas. Un dato curioso sobre ellas es que las nanopartículas cambian totalmente sus propiedades según sea el tamaño. Por ejemplo, el oro funde a partir de los 1064 grados centígrados, pero si tuviéramos el oro en nanopartículas, realmente la temperatura baja considerablemente, y estas funden a solamente 427 grados centígrados. Y hey, otra cosa, a ese tamaño el oro no es de su mismo color. Otra de las propiedades es que cambian de color según su tamaño, y conforme más va creciendo, obtiene el color que conoces normalmente. Las nanopartículas también tienen propiedades mecánicas, eléctricas, ópticas, magnéticas y demás. Todo esto por su tamaño tan pequeño. Por ejemplo, pueden resistir mayor presión, tener una mejor conducción eléctrica, incluso materiales que no conducen corriente eléctrica a este tamaño podrían obtener esa propiedad, entre otras cosas más. Ahora que ya conoces cómo es una nanopartícula y sus peculiaridades, déjame decirte que estas son de lo más común al día de hoy. Tu celular funciona gracias a ellas, también tienes internet gracias a ellas, y también, gracias a ellas, hay medicamentos más efectivos, así como tratamientos para algunas enfermedades como el cáncer, el SIDA, o incluso para poder regenerar tejidos o reparar órganos dañados. Así de importantes pueden llegar a ser. Ahora, voy a explicarte cómo es que se obtienen estas pequeñísimas partículas, ¿ok? Pero primero te voy a explicar el mineral del cual sacaremos las nanopartículas. Hablaremos del óxido de aluminio, o alúmina, para los compas. La alúmina es un mineral que se puede obtener de manera natural en forma de corindón y esmeril. No, otra vez, este esmeril no, más bien este esmeril, ¿va? Ahora, además es esencial en la constitución de varias arcillas y esmaltes, ya que les da una mayor resistencia, aumentándoles su temperatura de maduración. Bien, después de esa pequeña introducción, podemos comenzar a explicar cómo se obtienen estas nanopartículas.
Entrando ya en el campo de las partículas, la alúmina se ha sintetizado en micropartículas para ser utilizadas en la regeneración de tejido óseo de la zona maxilar, utilizado principalmente por dentistas, pero se ha utilizado ya que proporciona una resistencia mucho mayor al ser tan pequeña. Pero estudios recientes demostraron que las nanopartículas de alfa-alúmina muestran mejores propiedades que las micropartículas de alfa-alúmina, siendo estas por mucho superiores. En esta tabla podemos ver una comparación sobre las partículas de tamaño micrométrico y nanométrico de la alúmina, donde tenemos una diferencia bastante notable en la cuestión de la resistencia, donde las partículas micrométricas tienen una resistencia de 8.25 más menos 2.47, que son megapascales, a diferencia de las nanopartículas de alúmina, que estas muestran una resistencia de 21.10 más menos 4.54, que es una diferencia bastante enorme. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se hacen estas nanopartículas? Bueno, es un proceso un tanto complicado y lleva algo de tiempo, pero al final vale la pena. Se sintetiza mediante una ruta de química coloidal, partiendo de hidróxido de aluminio, ácido fórmico y etanol como solvente. También podríamos utilizar agua destilada. Ahora, teniendo estos reactivos, se tiene que dejar homogenizar, ya sea con o sin un modificador. Después de eso, se debe dejar a un proceso de maduración que va entre 49 a 72 horas, añadiendo aquí algunas semillas de alfa-alúmina. Ojo, estas son partículas muy pequeñas que se obtienen con un proceso de sedimentación, no es tal cual una semilla como las que tú conoces. Ahora, estas, como te mencionaba, se obtienen en la maduración. Después de esto, se deja secar a 80 grados centígrados y después se calcina a 1200 grados Celsius, obteniendo así las nanopartículas de alfa-alúmina. Pero bueno, no es algo tan sencillo como esto. Ahora, veámoslo con más profundidad. Iniciemos primeramente con las reacciones químicas, que son las siguientes, donde vemos que se agrega el hidróxido de aluminio y el ácido fórmico con un 98% de pureza, y debe ser en exceso. La reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, empleando como solvente, como ya lo habíamos mencionado, etanol absoluto o agua destilada. Ahora, el ácido fórmico se mantuvo hasta lograr un pH entre 2.30 y 2.50, que es una condición que permite a la formación de partículas de formiato de aluminio poco ramificadas. Estas partículas de formiato de aluminio en medio acuoso se ponen mediante un tratamiento térmico para así obtener las nanopartículas de alfa-alúmina, además de dióxido de carbono y agua. Ahora, la espectroscopía infrarroja evidenció la aparición y desaparición de los grupos funcionales y transformaciones de fase. Todo esto por la fase coloidal que fue propuesta por el tratamiento térmico. Ahora, la morfología y tamaño de los granos del óxido de aluminio fue determinada a partir de microscopía electrónica de transmisión, un TEM, y microscopía electrónica de barrido, un SEM, y su composición química del material sintetizado fue analizado mediante una microsonda EDS acoplada al microscopio electrónico de barrido, y la distribución de tamaño de la partícula de alúmina sintetizada y calcinada fue analizada mediante un equipo Malvern Master Sizer. Ahora, con todo este proceso se pudo observar que se obtuvieron partículas de orden nanométrico a partir de 7.5 nanómetros de morfología acicular. Que bueno, si nos vamos a algo que conocemos normalmente, sería algo como esto. Y ya visto desde un microscopio TEM, que es un microscopio especial para observar partículas de este tamaño, sería algo así. Y estas se agrupaban en conglomerados esféricos de más o menos 140 nanómetros como tamaño promedio. Ahora, como conclusión, se pudo observar que las nanopartículas se comenzaban a obtener desde los 1000 grados Celsius, empleando obviamente el procedimiento del rango del pH entre 2.30 a 2.50, generando las nanopartículas en un rango de 7.5 a 200 nanómetros como máximo. Esta es la manera en la cual se pueden obtener las nanopartículas de alúmina. ¿Ahora te das cuenta que no es tan fácil como cortar algo en 1000 millones de pedacitos? Bueno, en realidad eso no suena nada fácil y tardaríamos mucho más que si lo hiciéramos con el método que te dije anteriormente. Qué bueno que existe la ciencia. Gracias por llegar hasta acá.
y espero que todo lo que te expliqué te haya servido para algo, mínimo para hacerte el interesante con la chica que te gusta o con tus amigos. Algo es algo. Hasta la próxima.